con amor eterno. Gracias, gracias por la sabiduría divina que nos has proveído, por la revelación y la iluminación del entendimiento de este propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús y la voluntad tuya, Señor. Seguimos creciendo en el conocimiento de este maravilloso y glorioso pacto, en el conocimiento y creciendo aún más conociendo a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros y su obra consumada y terminada. Gracias por iluminar ese entendimiento nuestro, Señor, para que se quite toda venda de atadura, de religiosidad, de legalismo que no nos ha ayudado a vivir esa vida abundante. Hoy reconocemos, Señor, que tu gracia, tu favor inmerecido nos ha ayudado hasta el día de hoy, y que gracias a ti estamos sanos, gracias a ti tenemos vida, y eres gracias a ti que todo está prohibido conforme a tus riquezas en gloria, lo que requerimos para vivir, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque tú siempre exaltas y glorificas a Cristo Jesús. Nos enseñas acerca de Cristo, porque el Señor dijo que tú tomarías de Él y nos los darías a conocer. Y en esa convicción estamos en esta mañana, que tú tomas de Cristo y nos los das a entender, a conocer, y nos impartes a Cristo, nos impartes la vida de Cristo en esta mañana, Señor, porque queremos, nuestro objetivo es poder que tú seas formado en nosotros para poder ser conformados a tu imagen, Señor, renovar el entendimiento, transformar el alma, para que cuando seamos conformados cada día a tu imagen, tú puedas usar nuestras vidas para expresarte, para manifestarte y para gobernar aquí en la tierra, porque tú eres el Rey de Reyes y eres el todo en todos. Por eso, gracias, Señor, gracias por este entendimiento. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos en el nombre de Jesús que mientras los oyentes, tanto que estamos acá reunidos o que nos ven a través de estos medios de comunicación, Señor, ellos puedan oír este mensaje de salvación, este mensaje de verdad, este mensaje de liberación que los haga libres en el nombre de Cristo Jesús, aun si están pasando por circunstancias de enfermedad o complicadas o aflicciones. Señor, seas tú ayudándolos y librándonos en el entendimiento de quiénes somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por esta oportunidad de poder expresarte con palabras, Señor, pero también con hechos. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga aquí en la tierra, Señor. Por eso cada día nos nutrimos de estas palabras de vida, porque solamente tú tienes palabras de vida. Nadie más tiene palabras de vida, solamente tú, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos y vamos a darle la más cordial bienvenida. Ya estamos conectados vía internet a los que están acá conectados a través de la página Fe y Poder Guadalajara. Fe y Poder Guadalajara. Dios mío. Ok, Palabra de Fe, Gracia, Jalisco, también estamos ya, Michelle. Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe, Gracia, Jalisco, ya estamos reunidos. Ok. Transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada ciudad, población donde nos están viendo en este momento. No puedo abrir aquí la publicación, no se está viendo, ¿no? Bueno, que eso es que no lo puedo abrir. Bueno, ok, pues continuamos con el tema que se llama Vacas Sagradas y damos la más cordial bienvenida a los también que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, que es a través de la Iglesia Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, así como también las personas que nos ven de manera diferida a través de la página de YouTube, que les recomendamos para que puedan entrar, que es Fe y Poder Guadalajara, y de los distintos medios de comunicación. Regularmente estamos siempre en YouTube y en Facebook, y cada persona que nos vaya a ver también de manera diferida a través de Facebook, también son todos bienvenidos, bendecidos en Cristo. Cada persona que nos vea de las distintas ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica,
cada persona que nos ve también de la República Mexicana y cualquier otro país, continente, ciudad o población donde nos vayan a ver de manera diferida, son todos bienvenidos a este servicio de aprendizaje. Se trata de aprender a Cristo, que es el único que nos va a ayudar a salir adelante en esta tierra, ¿ok? Bueno, pues Romanos 2:4 lo vamos a poner en pantalla y continuamos. Si tuviese oportunidad, los que nos ven por internet también, de compartir esta palabra, la puede compartir, porque vamos a edificar, ayudar y a librar a alguien de una muerte no nada más eterna, sino una muerte prematura. Hay dos circunstancias difíciles, complicadas en el ser humano. Una, sabemos que todos nos tenemos que ir y que en este cuerpo no vamos a permanecer para siempre, ¿verdad? Esa es una. Y otro es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, esa eternidad que podemos recibir aquí en la tierra y que trasciende la eternidad y que trasciende más allá de lo material, de lo natural y de este cuerpo físico, que es la vida en Cristo Jesús. Y eso podemos experimentarlo aquí en la tierra, pero también experimentarlo después de esta tierra. Pero este tema va específicamente enfocado más a la preservación de peligros temporales para preservar el cuerpo sobre la tierra, que es aquello que nos va a ayudar a contribuir con el propósito eterno más tiempo aquí en la tierra. Eso es lo más importante de este tema que estamos viendo, y para ello pues estamos partiendo de lo espiritual. Muy bien, Romanos 2:4 dice: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía a un cambio de pensamiento, de rumbo, un cambio de perspectiva, un cambio de forma de pensar. Todo eso nos ayuda cuando entendemos la benignidad del Señor. Pero Romanos 2:4 también la leímos en un texto bíblico en una versión bíblica que es la traducción Arcas Fernández, dice así. Dice: ¿te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? Y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta. Bueno, este tema realmente, por lo que estamos viendo, el tema de vacas sagradas, son porque hay entendimientos o textos bíblicos mal interpretados acerca de lo que se ha entendido de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo opera y ha operado Dios a través de los diferentes tiempos o dispensaciones? ¿Cómo Dios ha operado? ¿Cómo Dios si es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o Dios ha cambiado, o ha cambiado su naturaleza, o ha cambiado su manera de tratar al ser humano? O sea, todo eso vamos a ver en este tipo de temas. Ahora, cuando no entendemos, estamos viendo ahorita la introducción, que es literalmente conocer el propósito eterno y la voluntad de Dios que se hizo en Cristo Jesús. Cuando ustedes entienden la voluntad y el propósito eterno de Dios, entonces van a poder entender todos los temas de la Biblia. ¿Cuál es la idea de enseñarles a ustedes acerca de la benignidad, el propósito y la voluntad del Señor? Es que puedan vivir más tiempo sobre la tierra. Yo les haré una pregunta muy sencilla: ¿a cuántos de ustedes les gustaría vivir muchos años sobre la tierra? No a todos, ¿verdad? ¿Algunos se quieren ir antes de tiempo o qué? Digo, antes de tiempo, antes de los 100 años. ¿Quién se quiere ir antes de los 100 años? Yo quiero pasar los 100 años, no me quiero morir tan joven. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de temas? Bueno, que conozcamos, que podemos tener, que el Señor nos ayuda, nos cuida, que si somos la iglesia de Cristo, Él nos sustenta. Eso dice su palabra: nos sustenta, nos cuida, nos protege, como el marido protege a la esposa. Bueno, si nos vamos al ámbito natural, algunos no, ¿verdad? Y menos ahora estos días, ayer y antier, ¿no? Que andaban por ahí peleando en contra de los machos mexicanos, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo, ¿sí sabía? Ya no hay varón ni mujer, no hay
No hay definición de sexo en el sentido del ámbito espiritual, la nueva creación en Cristo. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Hay algo que nos cambia la mente, la forma de pensar, el rumbo por donde vamos. Hay algo, y es la benignidad de nuestro Señor. Pero para eso tenemos que conocer el propósito eterno del Padre. Si no lo entendemos, el día viernes y el lunes, si usted quiere conocer por qué mueren los cristianos creyentes en Jesús, nacidos de nuevo, la nueva creación, los que están unidos al Espíritu de Cristo o denominados cristianos, ¿por qué mueren antes de tiempo a corta edad, 50, 40, 30, 70, 50, 60 años? ¿Por qué están muriendo? Bueno, el viernes vimos y el domingo pasado vimos por qué están muriendo. ¿Okay? Si usted quiere saber, ¿voy a vivir muchos años sobre la tierra o no voy a vivir muchos años? Pues escuche la enseñanza el viernes y el domingo pasado. Y ahí se va a dar cuenta si usted realmente toma en consideración las recomendaciones que se dieron por el Espíritu Santo para que usted sea de larga vida o sea de corta vida. Literalmente este tema está centrado en eso. ¿Quiero ser de larga vida o quiero ser de corta vida? Bueno, escuchemos acerca de lo que es lo que la Biblia dice cuando se le da lugar al diablo. Es cuando no nos llenamos de la plenitud de Cristo, no crecemos en el conocimiento de Cristo, no crecemos ni entendemos el propósito eterno del Padre y no conocemos la voluntad del Señor, y eso es lo que ha limitado al pueblo de Dios a vivir muchos años sobre la tierra. ¿Ok? Esa es la idea principal. Aún que sabemos que después de que usted parte de esta tierra, pues va a estar si ya está en Cristo, pues va a seguir estando con Cristo. O sea, no hay ningún problema en eso. El detalle es que a veces, pues a mí en lo personal no es muy buen testimonio cuando alguien muere antes de tiempo, porque uno o no fue edificado correctamente en la gracia y en el propósito eterno y no entendió la voluntad del Señor. No, o sea, no es buen testimonio, ¿sí me entiende? Que alguien muera a corta edad, lo que significa que fue negligente y nunca le dieron a conocer el propósito eterno del Padre, o por lo menos si no fue negligente él, fue negligente su pastor, su líder, el ministro, quien le haya enseñado, que nunca lo guió respecto al entendimiento de lo espiritual en Cristo Jesús y le enseñó cualquier otra cosa diferente a Cristo. Entonces, en Efesios capítulo 4, cuando vamos al versículo 15, ¿qué es lo que lo va a ayudar a usted a ser lleno de la plenitud de Cristo, a vivir mucho tiempo sobre la tierra? Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, bueno, desde el 14 es importante leerlo. Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes o cambiantes, pues, llevados por doquiera de todo tiempo, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, ¿quién está más factible o es más probable de que pueda sufrir un accidente cuando va a cruzar una calle? ¿Un bebé de 5 años o usted de 20, 25, 30 o 40? ¿Quién cree que es más factible de que pueda sufrir un accidente? ¿Un niño de 5, 4 años o 3 años o usted de adulto? Un niño, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina y por estrategia de hombres para engañar, que emplean la astucia por las artimañas del error. En otras palabras, eso es por lo cual se le da lugar al diablo. En Efesios 4:27 dice, ni dé lugar al diablo. Entonces dice el apóstol Pablo en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo, crezcamos en el amor de Cristo que excede todo conocimiento, crezcamos en el entendimiento que ahora en Cristo fueron unidas todas las cosas. Usted está unido a Cristo, usted es la iglesia de Cristo, usted es una persona justa, santa y perfecta, usted fue literalmente hecho una nueva creación, porque eso es la iglesia, una nueva creación, alguien que no tiene mancha y sin arruga. Okay. Ahora, cuando usted entiende que tiene que crecer en Cristo,
que es el propósito eterno del Padre, que siempre fue en Cristo en nuestro Señor Jesucristo, significa que si usted crece en Cristo, es en el único, en el conocimiento de Cristo, es en lo único que usted va a lograr madurez espiritual. ¿Sí? ¿Quién cree que puede correr el riesgo de sufrir? Digo, no estoy hablando para que tenga miedo, no, porque no se trata de eso. Solamente son ejemplos. Un electricista que estudió universidad y que todo tiene 20 años de experiencia en electricidad, o usted o nosotros, o usted o su servidor, que no tenemos nada de experiencia en electricidad, y vamos a ir a donde está un generador de energía eléctrica. ¿Quién cree que corre más riesgo de sufrir un accidente? ¿El experto o el inexperto? Digo, yo soy muy inexperto en la cuestión de la energía eléctrica, ¿no? ¿Quién cree que está más propenso a sufrir un accidente? El inexperto, ¿no? Entonces, cuando no entendemos o somos inexpertos en las cuestiones de lo espiritual, hablando de Cristo, regularmente pueden llegar a suceder ese tipo de cuestiones, pues. Ahora, el Señor es nuestro ayudador, nos cuida y todo, pero si todo el cristiano que dice que el Señor lo cuida, lo guarda, lo protege, y de todos modos se muere, y de todos modos le suceden accidentes, y de todos modos le suceden casos complicados. Ahora, cuando hablamos de este tipo de temas es lo que estamos viendo, no infundir temor, pero sí aclarar que necesitamos llenarnos de la plenitud de Cristo para literalmente no ser llevados por vientos de doctrinas que nos desvíen de la sincera fidelidad a Cristo y podamos ser sugestionada nuestra mente para desviarnos del camino. Si nos desviamos del camino, ¿qué cree? Pues estamos a expensas de que podamos adquirir una palabra donde nos condenen, una palabra donde nos traten de pecadores, donde nos traten de inservibles, donde nos traten de que estamos mal y que siempre estamos fallando. Eso va a traer condenación y va a traer a la hora en los hijos, va a traer, ¿qué cree? La condenación trae miedo. El miedo viene el temor, y el temor es a la muerte. Y al rato va a andar ejerciendo usted más miedo en las cosas malas que realmente va a ejercer fe en Cristo, en lo que Cristo hizo. Entonces la idea de entender este tipo de temas es principalmente con la finalidad. Mire, el apóstol Pablo, cuando conoció el propósito eterno del Padre, mire el apóstol Pablo lo que dijo. Efesios capítulo 3. Cuando él entendió el propósito y que todo se basaba en Cristo, no en la enseñanza de lo que usted tenía que hacer. Digo, podrá haber personas que difieran de lo que estamos enseñando acerca del propósito eterno. Va a haber muchas personas. Eso no lo niego. Podrá haber diferencias entre su servidor y otros ministros de palabra de gracia o que enseñan otro tipo de evangelio. Pues va a haber diferencias, siempre va a haber diferencias, ¿no? Hasta con los de gracia, ahorita yo veo diferencias en algunas áreas, yo estoy viendo diferencias, en el sentido de que pues muchos no creen en la manifestación de la añadidura para que la iglesia les sea suplido todo en lo temporal, para que sirvan al propósito eterno. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, podrá haber diferencias, pero a fin de cuentas somos un cuerpo en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, pues yo respeto, pero yo tampoco voy a dejar de creer que el Señor va a suplir todo lo que me hace falta conforme sus riquezas en gloria, para que esa suplencia, el estar suplido todo, es para yo mismo. O sea, si me suple larga vida, ¿para qué cree que es? Para yo mismo participar con su propósito, o sea, enfocado al propósito. Todo lo que pueda manifestarse aquí en la tierra, si nosotros lo enfocamos al propósito eterno del Padre, que siempre sea Cristo el exaltado, el conocido, el predicado, y sea su reino el extendido, créalo que no debe haber ni un obstáculo para que se manifieste lo material, lo natural, la salud en su cuerpo. No debe haber ni un obstáculo, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? No debe haber ni un obstáculo. Sin embargo, la pregunta clásica que nadie
quiere resolver o no se quiere meter en ese problema de resolverla es: ¿por qué los creyentes en Jesús mueren a corta edad? Nadie se quiere meter en esa cuestión, o sea, nadie lo dice. Bueno, hay algunos que lo dicen, ¿no? Y le echan la culpa: es que es tu pecado, Filigonio, que te mató. No, no fue el pecado, fue la ignorancia, mi hermano, en el pacto. Fue ignorar el propósito eterno, fue ignorar la voluntad de Dios. No fue el pecado. Ahora, las acciones incorrectas vienen como consecuencia de que Cristo no es formado, no somos conformados a su imagen y Él no se puede expresar a través de nosotros. ¿Qué cree que va a haber? Pues vamos a operar en lo natural, pero todo va a partir de que crezcamos en la cabeza, que es Cristo. Si crecemos en la cabeza, lo demás va a ir cambiando el comportamiento de los hijos de Dios, ¿me entiende? Entonces, Efesios capítulo 3 dice el apóstol Pablo, cuando él conoció todas estas verdades, miren, dice el versículo 14: ¿de qué manera usted puede ser una persona obediente a Dios? Pues, o puede ser una persona obediente, ya dijimos el viernes, que es una persona que se rinde, ¿no? Se rinde a Cristo, o sea, como diciendo: ya no puedo, Señor, por mis obras, ahora que seas tú a través de mí, ¿me entiende? Entonces, aquí Pablo lo expresa, mire, cuando él conoció el propósito eterno, él expresa esto, mire, es tan trascendental esto, dice: por esta causa, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es decir, Pablo dice: me rindo. ¿A qué cree que se rindió Pablo? Pues al propósito y el entendimiento del propósito eterno del Padre, que siempre fue en Cristo Jesús. A la idea de que sea Cristo manifestándose a través de él, y no él tratando de hacer obras para agradar a Dios, no él tratando de ser obediente para quedar bien con Dios, no, sino el entendimiento que ahora es Cristo, ahora a través de él, Cristo a través de la iglesia manifestándose aquí en la tierra. Pero ¿a qué nos tenemos que exponer entonces cuando Pablo dice: doblo mis rodillas? ¿Qué significa? Que se rendía a esa revelación, a la revelación del Cristo eterno que iba a venir a impartirse y habitar en la humanidad. A eso se rendía, a que Dios iba a ser manifestado en carne. A eso se rendía. Sin embargo, cuando decimos el apóstol Pablo, por eso doblo mis rodillas, significa que todo lo demás que usted o que hayamos oído, o que Pablo escuchó, o que Pablo conoció, antes de conocer esta revelación de Cristo, ¿qué cree? Dice Pablo que eso, según Filipenses capítulo 3, dice que lo tenía como si fuese una basura, como algo que no servía, ya no le servía para ahorita. Entonces Pablo se rindió a Cristo, se rindió a la revelación de Cristo, se rindió al entendimiento de Cristo, se rindió al entendimiento de lo que Cristo pagó en su obra consumada, se rindió al propósito eterno del Padre y se rindió a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como hijos para vivir larga vida sobre la tierra? ¿Qué cree? Doblar nuestras rodillas y decir: Señor, por mi fuerza no voy a poder nada. Es más, nada podemos hacer por nuestras fuerzas, ¿sabe usted? Las personas que quisieron hacer cosas por sus propias fuerzas, podemos ver a un hombre, Steve Jobs, que fue un hombre excelente, que crearon esa empresa de la manzanita, donde fue multimillonario, y a la hora, ¿qué cree? Pudiéramos decir, ¿disfrutó su riqueza? ¿O no la disfrutó? No la disfrutó. ¿Por qué cree? Murió de cáncer. Entonces, a la hora, por sus propias fuerzas, muchas personas pueden generar riqueza, inclusive pueden tener salud temporal, pagando los mejores médicos, pero hay algo que la ciencia médica no puede sanar, y que Dios ya lo hizo en Cristo Jesús. O sea, hay una provisión en el Señor también para esta tierra, para sus hijos, para su iglesia, para los que vivimos acá. Pero nosotros tenemos que ser edificados y arraigados y cimentados en ese amor, en ese conocimiento pleno de Cristo. Si nosotros no somos arraigados y cimentados, vamos a igual ser una casa que está sobre la arena, que vienen vientos, ríos y se la lleva de un lado para otro. ¿Y qué creen? Cae, es destruida. ¿Entendemos? Por eso en esta serie estamos hablando precisamente qué es lo que usted tiene que conocer para que viva largo tiempo sobre la tierra, más allá
¿qué es lo que tiene que conocer? Lo eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que conocer. Edificados en Cristo, edificados en su amor. Y Pablo se dobló rodillas y se rindió a esa revelación. Dice Pablo, lo demás, el conocimiento que yo he adquirido como judío, como fariseo, como israelita, como de la tribu de Benjamín, como estudiado bajo los pies de Gamaliel, todo ese conocimiento yo lo tengo como algo que desecho por el excelente conocimiento de Cristo. Entonces usted va a ser arraigado y cimentado en el amor de Cristo, en nada más. Entonces tenemos que dar explicación a todo esto. Efesios capítulo 4, al final ahí nos quedamos el viernes. Si usted conoce el capítulo 1, que estamos bendecidos, que todo fue reunido en Cristo, que el propósito eterno de Cristo fue venir a manifestarse, que somos la plenitud de Cristo, que ya fuimos perdonados y justificados o redimidos por su preciosa sangre. Usted conoce todo esto del capítulo 1, capítulo 2, capítulo sentado con Cristo en lugares celestiales, capítulo 3, arraigados y cimentados, la supereminente grandeza de su poder, y conocemos el propósito eterno que viene en el capítulo 3, que fue la manifestación de Cristo aquí en la tierra, en la iglesia. Conocemos una parte del capítulo 4, que somos edificados en Cristo. Conocemos todo esto, pues podemos llegar tranquilamente después a la mitad del capítulo 4 de los Efesios, a que todo lo demás que habla aquí en la carta de los Efesios, el que hurtaba no hurte más, el que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es decir, que no tiene edificación o que no tiene que ver nada con Cristo. Esas son las palabras corrompidas que habla el apóstol Pablo. Vamos, ahí dice. Entonces, por último llega al versículo 30, Efesios 4:30, dice: no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, ¿de qué manera se entristece el Espíritu Santo? No es porque el Hijo de Dios peca, El Espíritu Santo se contrista porque Cristo no está siendo formado en los creyentes y no está siendo edificados en Cristo Jesús. O sea, está oyendo otra palabra diferente a escuchar acerca de este nuevo pacto. ¿Qué pasa cuando usted no está arraigado y cimentado en Cristo? Siempre habrá inseguridad, ¿sabe usted? Siempre habrá inseguridad en los hijos. Aquel que cree que por sus buenas obras va a alcanzar el favor de Dios y cree que por sus buenas obras va a agradar a Dios, siempre está basado en sus buenas obras. Pero ¿qué pasa cuando es una mala obra? O falla o se equivoca, porque todos podemos ser susceptibles a eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando falla y se equivoca? Inmediatamente viene de que ahora ya no es por sus buenas obras que va a alcanzar y va a ser bendecido y va a alcanzar el favor de Dios, sino ahora ya le falló. Y si falla, ¿qué cree? Va a creer que le van a venir cosas malas, o que Dios no lo va a oír, o que Dios no lo va a bendecir, etcétera, ¿no? Pueden venir muchos pensamientos. Sin embargo, la manera en que el Espíritu Santo se contrista y los hijos de Dios o la iglesia de Cristo le da lugar al diablo, regularmente es porque literalmente está siendo sugestionado por otro tipo de palabra diferente a aquella que nos habla acerca de Cristo, de este maravilloso nuevo pacto. O sea, hay personas que pueden ser afectados en su manera de pensar. ¿Usted cree? Sí sabía que hay personas, desde chicos los niños son influenciables por redes sociales. Los niños son influenciables por sus amigos. Los niños son influenciables por el lugar donde viven, por la sociedad donde se desenvuelven. Pueden ser sugestionados los sentidos. ¿Por qué cree que un niño pequeñito, cuando nace un bebé, por ejemplo, pues no trae malicia, no trae pensamientos, no trae nada incorrecto, pero en el lugar donde te desenvuelves, con los amigos que te llevas, pueden ser una influencia para que cambie la manera de pensar y la manera de actuar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué aquel hombre de allá de Colombia, el Pablo Escobar Gaviria, porque cuando estaba pequeñito pues era un bebé inocente, hasta nuestro acá compañero acá de Sinaloa, ¿no? Era un bebecito cuando su mamá lo cargaba al 6 meses, 1 año, 2 años, era un bebecito inocente, jugaba como todos los niños,
Pero ¿por qué llegó el momento en que se convirtió en una mente a lo mejor que quería destruir en lugar de ayudar a otros a que tuvieran vida? ¿Por qué querían destruir? ¿Por qué cuando un médico estudia medicina, estudia a lo mejor muchas veces, muchos estudian con la finalidad de ayudar a otros a salvar vidas, pero otros al contrario, ¿por qué se les mete la mentalidad de venir a destruir vidas? ¿Por qué? Porque entra en el corazón del hombre muchas cosas, el amor al dinero, el poder, tener poder, todo eso influye, porque si hay influencia en la mente de la humanidad, pero también puede haber influencia en la mente de los hijos de Dios, ¿sabía? Sobre doctrinas, sobre pensamientos. Por eso dice Pablo, ya no sean niños fluctuantes. Y la manera en que se contrista el Espíritu Santo, la manera en que se contrista el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4 versículo 30, podemos ver exactamente cuando se está edificando diferente o está oyendo cosas diferentes a Cristo. ¿Me entiende? Eso es cuando se entristece el Espíritu Santo. Se entristece porque el Espíritu Santo viene a glorificar, a dar a conocer a Cristo, para que usted sea edificado en Cristo, porque realmente ahí va a estar arraigado. Si ve los cimientos de una casa, cuando usted ve los cimientos de una casa, ¿qué pasaría si no hace unos cimientos fuertes, profundos y amplios? Es fácil de que una casa caiga así. Y cuando alguien edifica sobre obras, sobre sus buenas obras, sobre la ley de Moisés, no está edificando en Cristo, está edificando en otra cosa diferente. ¿Y qué cree? Una casa así puede caer muy rápido, porque no está cimentado en la vida que es Cristo, sino está cimentado en las buenas obras de Él. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios respecto a este tipo de cuestiones, si entendemos el capítulo 2, capítulo 1, 2 y 3 y una parte o la mitad del capítulo 4 de los Efesios, realmente vamos a entender que todo lo demás que viene ahí, y el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo eso viene siendo los frutos del Espíritu, que vienen por el crecimiento de Cristo en los oyentes, en los creyentes, por la formación de Cristo. Porque no se trata del creyente queriendo vivir su vida para Dios, porque muchos saben así, muchos son así, o sea, ellos quieren vivir su vida para Dios, pero no entienden que es permitir y rendirnos, como dijo el apóstol Pablo, rendirnos y doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ahora yo quiero que vivas tu vida, tu vida a través de mí. Pero eso solamente se va a lograr cuando nosotros renovamos y transformamos el entendimiento. El alma es renovada y Cristo es formado y Cristo es expresado. Entonces, ahí donde evaluamos qué es lo que se está expresando a través de nosotros. A muchos nos hace falta muchas cosas, ¿no? A otros más, a otros menos. Pero ¿qué es lo que se está expresando a través de nosotros? ¿Es Cristo o todavía es nuestra mente natural? ¿Qué es lo que se está expresando? Ahora, llegamos al capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo dice, entonces, como usted ya entendió capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y toda una parte del capítulo 4, ser edificados en Cristo, ¿qué cree? Entonces dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la iglesia de Cristo? Usted como parte de la iglesia de Cristo, ¿cuál es la idea de la iglesia de Cristo? Que ahora imite a Dios, como si Dios mismo estuviera operando a través de usted aquí en la tierra. ¿Se ha dado cuenta? Ese es el objetivo de entender que usted tiene que ser edificado en Cristo. Ese es el objetivo. Que no sea más usted expresándose en sus propios pensamientos, ideologías, carácter, temperamento, sino sea Cristo expresándose a través de usted. ¿Iremos a lograr ese objetivo aquí en la tierra? Dios mío, ¿quién sabe? Con eso que se enoja cuando alguien le pita en la calle, pi, 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 pa, pa. Y luego usted le quiere contestar ahí, ¿no? Dios mío. Está complicado llegar a esto, ¿no? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Está complicado llegar ahí. Pero no imposible. No imposible. Porque que sea Cristo, por eso dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo. O sea, se rindió a esta revelación.
Entonces usted tiene que llenarse de la revelación de Cristo en usted. Entonces sí, por naturaleza, ¿qué cree? Van a venir los frutos, y cuando menos usted espere, usted va a ser un imitador de Dios. Pero por naturaleza, no porque alguien le esté imponiendo, hermano, pórtate bien para que imites a Dios. No, esto es el resultado de los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios. ¿Ok? Como le digo, no todos tienen que estar de acuerdo. Aún así, si usted cree que es porque un predicador le dice que usted sea imitador de Dios, que se porte bien, haga buenas obras, que se esfuerce para imitar a Dios, ¿usted cree que lo va a lograr? Pierda las esperanzas, no lo va a lograr nunca. La única manera es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo que vivimos aquí en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Él en nosotros, Él a través de nosotros. Jamás nosotros por nuestra humanidad vamos a poder imitar a Dios, jamás. Jamás lo vamos a lograr, sino Él en nosotros, produciendo el querer como el hacer. Luego aquí viene el resultado de la naturaleza que portamos y que los frutos que podemos dar, de entender quiénes somos, lo que portamos y el crecimiento que podemos obtener. El crecimiento que tenemos en Cristo se va a ir demostrando a partir del capítulo 5. Ya vienen siendo los actos que la iglesia puede realizar como un resultado de haber entendido la naturaleza, lo que son en Cristo, y el crecimiento que pueden tener en Cristo. ¿Por qué la iglesia tiene que crecer en Cristo? Dijo el apóstol Pablo que tiene que crecer porque todos son niños. ¿Me entiende? Tiene que haber una formación de Cristo para que sea Cristo expresándose a través de nosotros, o nosotros pues imitadores de Dios, en ese sentido. Andad en amor, mire, versículo 2, andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como Cristo nos amó. ¿Usted cree que usted todavía puede expresar ese amor? Tanto así a dar su vida por su esposa, sus hijos o sus amigos. ¿Usted cree que lo puede hacer? Por eso dice, anda en amor como Cristo también nos amó. O sea, nos amó a tal grado que tuvo que ir a sacrificarse, y no nada más a la cruz, sino descender a las partes más profundas de la tierra, trasladando la naturaleza de pecado, el pecado que le cayó a él, que no era la de él, no era su pecado, era nuestro pecado en él. Imagínese. O sea, a ese grado nosotros todavía podemos expresar a Dios, o Dios a través de nosotros aquí en la tierra. Andar en amor, ¿qué cree? Andar en amor es fruto, no es la imposición de alguien que le tiene que decir, hermano, perdona a tu otro hermano, hermano, anda en amor, hermano, no engañes, hermano. No se trata de eso. Esto de andar en amor representa que a través del crecimiento que tenemos en Cristo, ahora por naturaleza nos va a salir el amor de Cristo. ¿Sí sabía? Y lo dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Todo esto, mi hermano, es la expresión de Cristo o la no expresión de Cristo a través de la iglesia, a través de nosotros. ¿Captamos? O sea, si no crezco en Cristo, Cristo no es formado en mi alma, si no renuevo mi mente, el entendimiento, el alma es transformada, ¿qué cree? Si Cristo no es formado, en otras palabras, yo no puedo ser conformado a su imagen, ni operar como la imagen de Cristo en la tierra, ni usted tampoco. Entonces, como no crecemos en Cristo, las otras consecuencias son estas: palabras deshonestas, inmundicia, etcétera. Ahora, ¿el Espíritu Santo se contrista porque anda la iglesia así? No. Se contrista porque no fue edificada en Cristo. Y como no fue edificada en Cristo, no puede mostrar los frutos de Cristo. ¿Captamos? Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ahí claramente te dice que la ira de Dios es sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los desobedientes? Aquellos que no están en Cristo. Siempre cuando la Biblia habla que son hijos de ira,
creo que en Efesios capítulo 2 también nos habla de hijos de ira, habla a aquellos que están en el mundo sin Cristo, en tinieblas, ¿ok? Regularmente a eso se refiere. Entonces, más adelante dice, versículo 7, no sean pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con las personas que no tienen a Cristo. ¿En qué sentido que no participe con ellos? Pues en el sentido, le convendrá a usted, por ejemplo, ya sin hablar de condenación y prohibiciones, ¿no? Pero le convendrá tener una común unión con personas que no hablan el mismo lenguaje, que no entienden lo mismo, que no escuchan lo mismo, que piensan diferente. Yo una vez con una compañía de trabajo diferí. Estábamos todos en un, bueno, eran cubículos, pero pues todos oyen todo, ¿no? Esos cubículos es un pequeño, sí, pues una mesa y donde todos están ahí todos juntos, es una mesa larga, separado por pequeñas cositas ahí, ¿no? De madera. Y una de ellas decía, pues empezó la cuestión de la libertad de la mujer y no sé qué más, algo así. El caso es que esta niña estaba autorizando con su forma de pensar que era correcto matar niños. O sea, no sé si es bueno decirlo aquí, todo lo que estoy diciendo, evito evitar palabras, más palabras que se puedan, ¿no? Y yo le dije, no estoy de acuerdo que tú pienses eso, lo que pasa es que estás siendo influenciada, le digo, por un sistema. No es correcto que pienses que hay que estar destruyendo en lugar de construir. Diferí en ese pensamiento. Pero ¿qué pasa? Esa niña se une a una niña cristiana, digo, era una jovencita que laboraba ahí junto conmigo, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa jovencita se junta con una jovencita cristiana con una forma de pensar de esa? La muerte la va a ver normal. O sea, como nosotros portamos la vida de Cristo, ¿de qué estamos a favor? ¿De la vida o de la muerte? De la vida. Entonces imagínense una pequeñita jovencita que tenga la ideología que tenía esa compañerita de trabajo, que se junte con ella, que cree, la muerte va a ser normal para ella. La muerte era muy normal. Va a estar influenciada por la muerte y va a creer que la muerte es algo natural, que cualquiera puede tomar la decisión de matar a alguien porque así lo decidió. Porque esa es la idea principal, no llegar a esa conclusión. Tú puedes matar a quien tú quieras. Esa conclusión llega. Entonces, pues no sean partícipe con ellos. ¿En qué sentido? Edifíquese en Cristo, crezca en Cristo, crezca en ese conocimiento. Si un día no se congrega, escuche esta palabra de gracia, escuche esta palabra de propósito eterno, compártala con sus amigos. Si por alguna otra razón, escuche también a otros predicadores que hemos compartido sus nombres aquí, escúchelo, siga edificándose en este propósito, en esta voluntad del Señor, siga edificando en la gracia, en el nuevo pacto, en la justicia del Señor que se hizo en Cristo Jesús. Sigas edificando sobre la base de Cristo. Y cuando alguien te llegue a decir, o sea, digo, en mi caso ya no me pueden influenciar, pero cuando alguien te llegue a decir que la muerte es normal y es natural, digo, hablando muerte de pequeños, pues, o sea, ya a veces pues, eso es algo anormal, ¿no? Es algo oscuro, es algo de las tinieblas, donde están siendo influenciados por Satanás, el diablo, para pensar que la muerte es normal. ¿Entendemos? Por eso, no sean partícipe con ellos. ¿Qué significa? Que se edifique en Cristo, que no se, inclusive hay hermanos en Cristo, ya hablando ahora de la iglesia de Cristo, peor, que ellos dicen que la muerte proviene de Dios, o sea que Dios mata a un hijo de Dios y se lo lleva cuando Él quiere, porque es un angelito que se lleva al cielo, a corta edad. Imagínense, si Dios se lleva a un niño a corta edad, pues qué diferencia hay entre esa muchachita de ex compañera de trabajo a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un pequeñito ser humano al Dios creador de los cielos y la tierra? No habría ninguna diferencia, porque esa niña cree que la muerte es normal y mucho cristiano evangélico cree que Dios se lleva a las personas a corta edad y que los mata y los destruye. ¿Habrá alguna diferencia entre la iglesia y el mundo? Una parte de la iglesia, no toda la iglesia obviamente, ¿no? Una parte de la iglesia, habrá una gran diferencia entre la iglesia evangélica y el mundo. Están igual. Ahora, versículo 8. ¿Por qué no deben de participar usted con ese tipo de pensamientos, ideologías y sistemas? ¿Por qué no debemos? Y debemos ser edificados en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque en otro tiempo eran tinieblas. O sea, usted ya no es tinieblas.
que su comadre, que su compadre, que su amiga. Y si andan en tinieblas y promueven ese tipo de cosas, pues nada más le están metiendo pensamientos. Y no estoy diciendo que no se junte con las personas, porque hay mucho pastor que le dice: oye, no te juntes con fulana, porque no estamos diciendo nada de eso, ¿ok? Una cosa es que te juntes con tus amigos que no tienen tu misma creencia, porque nosotros somos luz ahí en medio de ellos. Es una cosa, ¿no?, muy diferente a que tú participes de su pensamiento, de la comadre te diga: oye, ¿cómo la ves con ese rollo de acá? ¿Está bien que hagamos esto malo? Pues síguele. Todo está bien y correcto. O sea, en ese sentido, dice el apóstol Pablo: ustedes ya eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. ¿Y qué cree? Como son luz en el Señor, ¿qué cree? Por el crecimiento de Cristo, por la formación de Cristo, ahora nosotros vamos a andar como hijos de luz. No porque alguien me dice que ande como hijo de luz, sino porque ahora es Cristo expresándose a través de mí y a través de usted. ¿Captamos? Pero obviamente que usted tiene que ser, como dicen muchos hermanos de gracia, usted tiene que ser ¿cómo se dice? Utilizan una palabra. Usted tiene que ser, entendido. Tiene que ser usted mismo proponer o disponer, o sea, ser una persona que se disponga, se disponga ante el Señor Jesucristo a doblar sus rodillas y decir: sí, Señor, yo me edifico en ti, Señor, porque yo quiero realmente andar como hijos de luz. Porque mientras no se renueve el espíritu de la mente del Hijo, como dice Efesios capítulo 4, van a andar en tinieblas, como los otros hijos de tinieblas. La iglesia pudiera andar en tinieblas en su pensamiento, en su mente, aunque son luz, porque todos los hijos de Dios, ¿cuántos saben que todos los hijos de Dios son luz? Pero pudieran andar en tinieblas en el pensamiento, en los sentimientos, en su voluntad, en el alma. Pudieran andar en tinieblas, en oscuras. ¿Captamos? Por eso dice: en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pues ahora ya son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se han dado cuenta? O sea, no es para condenación esto, cuando dice el apóstol Pablo. No es para condenación, porque sería condenatorio si yo le dijera: hermanos, ya no anden pecando, hermanos, no hagan lo malo, hermanos, no mientan, hermanos, no sean chismosos, hermanos, no tomen esto, dejen de comer aquello, hermanos, no hagan eso porque ustedes ya son luz. Eso es condenación. Pero el apóstol Pablo no lo dice en ese sentido. El apóstol Pablo dice: como Cristo se está formando en ustedes, pues ahora, ¿qué cree? Usted tiene esta palabra, tienen que ser intencionales. Que exista la intención de ustedes de nutrirse de la palabra de Cristo, para que Cristo sea formado. Entonces sí van a realmente y en el entendimiento que ya no son tinieblas, que ahora son luz. Y en ese mismo conocimiento, que cree, literalmente por naturaleza van a andar como hijos de luz. ¿Captamos? Hay influencia externa en nuestras mentes, donde Satanás puede sugestionar no nada más en el mundo, sino puede sugestionar a través de predicadores y de doctrinas o vientos de doctrina que puedan afectar su pensamiento, su alma. Sí. Por eso un hijo de Dios, que es ahora luz, no puede andar como hijo de luz cuando no renueva el entendimiento y Cristo no es formado y Cristo no se está expresando a través de él. O sea, el hermano Chencho antes era Chencho y ahora es el hermano Chencho, pero sigue pensando y actuando como el hermano Chencho que era antes de conocer a Cristo. Espero que no haya ni un Chencho aquí por internet que se moleste. O sea, va a ser el mismo Chencho. No sé si me están a entender. O sea, no es para condenación, esto es para entender. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? O sea, tengo que cambiar. ¿Cómo cambio si no puedo? Bueno, sigue escuchando la palabra de gracia, sigue edificándose en Cristo, sígase llenando de la plenitud y del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entienda que usted está unido al Espíritu de Cristo. Ya no es más dos, es uno ahora. Cristo y usted son uno. Cristo y la iglesia son uno. Eso es lo que debemos de hacer, ser intencionales, que hay una intención en nuestro corazón de escuchar estos principios que nos van a edificar y nos van a ayudar a vivir larga vida sobre la tierra.
El Hijo de Dios no muere por los pecados que vienen aquí en Efesios, que inmundicia, avaricia. No muere el Hijo de Dios por eso. Muere porque no expresa a Cristo, porque Cristo no se expresa a través de él. ¿Usted cree? Tan sencillo. Si al Señor Jesucristo lo querían matar los fariseos, hasta agarrarlo a pedradas, ¿sí sabía? Pero cuando lo iban a apedrear, ¿por qué cree que de repente se iba y no le hacían nada? ¿Sí sabía eso? Que le iban a apedrear, ¿verdad? Y de repente, pues el Señor se fue. Pero ¿por qué no lograron tomar las piedras y golpearlo? ¿Por qué cree que no? Porque el Cristo eterno estaba operando, o el Hijo eterno estaba operando ahí, en el cuerpo de Jesús, para proteger el cuerpo de Jesús. Y nada le pasaba. Ahora, si nosotros somos Jesucristo en la tierra, en el sentido que somos el cuerpo de Cristo, debería suceder lo mismo. Donde quiera que usted ande, en el automóvil, en bicicleta, en la moto, donde quiera que usted, no debe haber ningún carro, inclusive ni siquiera que lo atropelle, lo volque y al rato queda ahí muerto. No debería haber eso, porque es Cristo mismo operando a través del Hijo de Dios aquí, del creyente. El mismo Cristo que protegía el cuerpo de Jesús en la época cuando él anduvo sobre la tierra durante 33 años, es el mismo Cristo, el Hijo eterno, que habita en nosotros y que es la misma manifestación. No debe haber diferencias. Ahora, ¿cuándo el Señor Jesús entonces sí decide, cuándo sufre físicamente? Cuando él dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y desde entonces sí llegaron, lo atraparon físicamente hablando, se lo llevaron, lo abofetearon, lo golpearon, lo latigaron, lo crucificaron, cuando él decidió entregar su vida. Pero no antes. Antes pasaba en medio de ellos y se paralizaba todo el mundo. Lo mismo debe suceder ahora con los hijos. Pero ¿por qué no sucede eso? ¿Y por qué hijos mueren físicamente? Su integridad física es destruida. Porque no es Cristo expresándose a través de ellos, sino es ellos viviendo una vida natural, no una vida guiada por el Espíritu de Dios. Todo, dice Romanos 8:14, no sé si me lo puedes poner ahí. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué creen? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Literalmente, el que puede operar como un hijo en la tierra, así como operó Cristo en la tierra, son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a que usted escuche acerca de la ley, las prohibiciones contra el pecado, haz buenas obras, filigonio, no hagas malas obras. Eso no, nunca lo va a guiar el Espíritu Santo. Por eso todo predicador que enseña un evangelio humanista basado en el hombre, basado en sus obras, en sus buenas obras o en sus malas obras, basado en decirle que es pecador, todos ellos no están siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu que nos dirige, nos guía al entendimiento de Cristo Jesús, a la edificación de Cristo. Efesios capítulo 5. Entonces, quedamos de acuerdo que en otro tiempo éramos tinieblas, ¿no? Ya no. Efesios 5:8. Andad como hijos de luz, porque el fruto, mire, y aquí viene, pues es muy claro la carta a los Efesios. Cuando usted lee cuando lee el versículo Efesios 5, versículo 3, ¿no? Pero toda fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ahí está. ¿Cuántos saben que es muy fuerte ese acto carnal, por decirlo así, que se escucha en Efesios 5:3? ¿Cuántos saben que es muy fuerte? ¿Sí o no es muy fuerte? Inmundicia, avaricia, etcétera. Como diciendo, eres de lo peor, filigonio. ¿Ok? Pero todo eso es el reflejo de lo que viene de lo que viene en el versículo 9. Ese es el reflejo de no expresar los frutos del Espíritu, pues, para que usted me entienda. Porque el fruto del Espíritu es en toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. ¿Se ha dado cuenta? Efesios 5, versículo 9. ¿Ya? Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Vamos a leer otra traducción, a ver si encontramos una. La Biblia
Biblia en lenguaje sencillo, dice, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Mire, o sea, es el Espíritu Santo el que nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros cuando seguimos creciendo en Cristo Jesús, en el conocimiento pleno de Cristo. Ahí es donde hay plenitud. Si no tenemos el conocimiento de Cristo y se nos enseña otra doctrina, viento, doctrina diferente, ¿qué cree? Entonces no va a haber fruto del Espíritu y se va a producir lo otro que dijo, inmundicia y no sé qué rollo. ¿Se da cuenta que cuando el apóstol Pablo enseñaba estas cosas no las enseñaba para condenación? Siempre las enseñaba en ese sentido, de que el resultado de no ser edificados y que Cristo no sea formado y que no se exprese Cristo a través de nosotros, es nuestra humanidad la que se está expresando. Y esa nunca fue la idea de Dios, que la humanidad del ser humano, hijo de Dios, se expresara, sino que se expresara Cristo a través del Hijo de Dios. Entonces, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable del Señor. Y luego dice el 11, otra vez, mire, aquel que no está produciendo los frutos del Espíritu en bondad, en justicia, en verdad, porque no está siendo edificado en Cristo. Entonces, nuevamente el apóstol Pablo dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderla. Y luego dice el 12, ¿por qué? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, todo lo que está diciendo el apóstol Pablo, esto más, dice, porque todas las cosas son, ¿qué más dice? Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, no, el anterior, por favor. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11, por favor. ¿Qué significa que no participen en las obras infructuosas de las tinieblas? ¿En qué momento un hijo de Dios puede participar en las obras infructuosas de las tinieblas? Cuando está pecando, cuando hay inmundicia, avaricia y todo lo, o cuando no está produciendo los frutos del Espíritu. Póngase a pensar, porque ese es el contexto de la carta a los Efesios. O sea, alguien está participando en las obras infructuosas de las tinieblas, le está dando lugar al diablo cuando no está siendo edificado en Cristo, y por la no formación de Cristo en ellos está produciendo todas esas obras de las tinieblas. Ahora, ¿cómo va a reprender usted una obra de las tinieblas? Pastor, es que no puedo controlarme. La Coca-Cola para la gente que piensa que la Coca-Cola es pecado, pues yo no creo que la Coca-Cola sea pecado, es muy buena, pero los que creen que la Coca-Cola es pecado o ciertas bebidas son pecado, las cuales se comen y se desechan ese mismo rato o en unas horas, para los que creen que ciertos alimentos son pecado, entonces póngase a pensar, o sea, ¿en qué sentido? Y creen que todo es pecado y todo es pecado y todo es pecado. O sea, ¿será acaso participar en las obras tinieblas? ¿Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿De qué manera va a reprender cuando usted se forma Cristo en usted? Cuando Cristo, usted se está edificando en el amor y se está arraigando y cimentando en ese amor de Cristo. Entonces, y expresa los frutos del Espíritu en amor, en justicia, en verdad. Pero si no se edifica en Cristo, va a participar en las obras infructuosas de las tinieblas, le va a dar lugar al diablo. En ese sentido, en lugar de reprenderlos en el sentido de que sabes que no participo, mejor me edifico en Cristo. Que un predicador me quiere decir que soy pecador, que tengo que cumplir la ley de Moisés, que tengo que guardar las indumentarias judías, las fiestas judías, y que tengo que hacer buenas obras para ser salvo, irme al cielo. ¿Qué cree? Yo tengo que reprender esa obra de las tinieblas, porque ahora es una obra de las tinieblas. Un predicador le puede estar hablando una palabra de Dios, pero no es una palabra como una verdad para la iglesia. ¿Y qué cree? Se convierte en una obra de las tinieblas a la hora, porque no le corresponde a usted oír eso. ¿Sí me entiende o no? ¿Por qué Satanás le habló Biblia a Cristo en Lucas capítulo 4? ¿Por qué Satanás le dijo, la Biblia dice, Cristo? Bueno, está escrito, le dijo. Tírate de este monte
de este pináculo del templo, creo que era, y a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Mire que sutilmente estaba hablando Biblia, pero ¿qué cree? Cristo reprendió esa expresión de la palabra de Dios, de la escritura del Antiguo Testamento, de uno de los salmos. Cristo la reprendió. O sea, contradijo lo que Satanás habló de la escritura, de la propia escritura. Por eso le digo, si usted dice, no, pastor, es que, o imagínese que alguien esté predicando, hermano, todavía estás obligado a guardar la ley, tienes que cumplir la ley, porque eso me dijo un predicador una vez, ¿no? Que fue cuando ya jamás lo volví a oír, desde que dijo, hermano, ¿saben ustedes que todavía tenemos que guardar la ley de Moisés? Dijo, Dios mío, ¿qué es eso? Y era donde supuestamente nos estamos edificando, póngase a pensar, nos estamos aprendiendo, tienen que guardar la ley de Moisés. Ahora, es sobre las tinieblas, repréndela y edifícate en Cristo. Y Cristo va a producir los frutos del Espíritu en amor, bondad y justicia. Porque eso es lo que produce el entender, el conocer y el crecer en el entendimiento de quiénes somos y lo que Cristo hizo por nosotros, en el propósito eterno del Padre. Y cuando una iglesia está cimentada y arraigada en Cristo, nadie la va a destruir, mi hermano. No tiene por qué morir su cuerpo, fallecer antes de tiempo. No tiene por qué fallecer su cuerpo. Pero mire, dice el versículo 12, Efesios 5:12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora, ¿por qué Pablo dice vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto? Bueno, los efesios eran desde idólatras, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Pero viene el 13, no nos quedemos en el 12. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos va a corregir de un camino incorrecto? La luz, es decir, Cristo. Todo es puesto en evidencia por Cristo. Si hay alguien que nos va a redarguir, nos va a corregir, ¿quién cree que es? Es la palabra de Cristo. Pero todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, y no se trata de sacar a hermanos, a sacar los trapitos a todos los hermanos, ¿no? Como mucho predicador. Ya ve, hermanos, hay que sacar todas las cosas en evidencia por la luz, son manifiestas. Porque la luz manifiesta el pecado de los hijos. No está diciendo eso Pablo. ¿Qué dice? Todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Cristo es el único que nos va a exhortar, corregir, edificar y transformar el alma para que nosotros expresemos esa naturaleza y Él se ha expresado a través de nosotros. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará. ¿Quién? Entonces la luz esa que nos habló en el versículo 13, ¿quién era? Es el único que puede alumbrar esta mente viciada, el espíritu de la mente viciado conforme al viejo hombre que ya no somos. Esto quedó nada más del viejo hombre que éramos antes de Cristo. Este es el alma, el alma. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Despiértate ahora, edifícate en Cristo. Sigue oyendo todo lo que se refiere a este nuevo y maravilloso pacto, todo lo que te enseñe la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que siempre exalta a Cristo. Llénate de la plenitud de Cristo, lo que Él hizo por ti, de quién es, de dónde habita, de lo que pagó en ese sacrificio perfecto y completo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y el único que nos va a alumbrar para no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, ¿quién cree que es? Cristo. Él es el único que va a alumbrar este entendimiento, nada más. Luego ya viene el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sean intencionales
expónganse a la palabra. Si por alguna cuestión no vienen, escuchen esta enseñanza, vuelvan a escuchar, escuchen a otro predicador de gracia, a otro maestro que le enseñe el reino, la justicia, la gracia, el propósito y la verdad presente. Sigue escuchando acerca de este mensaje del evangelio, que es el único evangelio de Jesucristo. El reino de Dios todo opera a través de la gracia en este nuevo pacto. Nunca va a operar a través de las obras del hombre. Nunca va a operar a través de la ley de Moisés. Edifíquese, siga creciendo en Cristo. Por eso tiene que andar como diligente. ¿Quién es un necio? Aquel que no quiere oír la palabra, aquel que no quiere escuchar la palabra. Esa es una persona necia. ¿Está fuerte esto? Aquel que no quiere ser edificado en Cristo ni cambiar su forma de pensar y decir: no, pastor, yo tengo que seguir haciendo buenas obras, tengo que ayunar 40 días para ser sanado. Imagínense. No, pastor, es que yo creo que Dios me está probando con una enfermedad. No son edificados en Cristo. Es que así me enseñó mi tatarabuelito, que era pastor, y así se lo enseñó mi abuelito, que es pastor, y así mi papá, que es pastor, y así toda la familia creemos lo mismo. Todas las cosas me ayudan a bien, la enfermedad me va a ayudar bien, el problema con un hijo me va a ayudar bien, etcétera. Y no cambia mi forma de pensar. Imagínense. Miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es un sabio? Aquel que se edifica en este glorioso y maravilloso pacto en Cristo Jesús. Ese es un sabio. Pero aquel que oye voces de aquí, oye predicaciones de acá, oye doctrinas de acá, oye doctrinas de allá, mi hermano, ¿qué? Ese no es un sabio. Al contrario, sería un necio, ¿verdad? 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tiene que aprovechar bien? ¿Qué significa aprovechar el tiempo? Que no escuche cualquier cosa. Le va a ayudar a escuchar para que no piense que son prohibiciones, pero le va a ayudar a escuchar una canción que habla todo negativo y de muerte. Le dio a edificarle esa canción que dice: Catarina en los rurales. Dios mío. Yo respeto sus gustos, ¿no? Pero ahora sí que hay de gustos a gustos, mi hermano. ¿Le irá a edificar? ¿Por qué no poner una alabanza cristiana? No importa que sea ranchera, de los, ¿cómo se llaman? Los cadetes de Cristo. Yo escucho que los cadetes Linares cantan música cristiana, ¿verdad? ¿Por qué no escucha a los cadetes de Cristo en lugar de Catarina y los rurales, que habla de guerra, de balazos, de la revolución y todo ese rollo? Y si Adelita se fuera con otro, imagínense. ¿Qué pensamientos son esos? ¿Qué pensamiento trae? La seguiría por tierra y por mar. Y si por mar, ¿usted ya se lo sabe? En un buque. Y si por tierra, en un tren militar. Y ya se va a llevar todo el día usted pensando en esa canción que ya se los canté. ¿Cómo que si Adelita se fuera con otro? Pónganse, ¿qué pensamientos? ¿Qué pensamientos, no? Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué cree? No todos los días son buenos. En el Señor todos los días son buenos, claro, pero el Hijo necesita, ¿qué cree? Renovar la mente. Cristo se expresaba a través de nosotros y los días son, siempre son buenos los días. Nada de que me levanté un día con el pie izquierdo y me fue mal. No, en Cristo no es así. Por eso tenemos que seguir siendo edificados en nuestra cabeza, que es Cristo. Él es nuestro guía, nuestro maestro. Cristo es la cabeza que sustenta a la iglesia. Y no sigo leyendo más adelante en el 5 porque vamos a terminar. Pero ahí dice que Él sustenta a la iglesia. ¿En qué sentido la sustenta la iglesia? ¿En lo espiritual o en lo natural? En las dos áreas.
Aprovechemos el tiempo, edifiquémonos en Cristo, congreguémonos, metámonos más entre semanas a escuchar la palabra de gracia de este nuevo pacto. Eso nos va a ayudar, mi hermano, cuando esté el tubito en el hospital, el tubito que es largo y que se lo están metiendo aquí o acá en la vena. Imagínese, si no nos edificamos en Cristo y cuando estemos en el hospital, ay Señor, ¿por qué me estás probando con esta enfermedad? Ay Señor, ayúdame, sáname. Pero nunca se quisieron congregar y escuchar la palabra, pues. Y el problema es que el ser humano es todo llorón, ¿no? Cuando está en el hospital ahí, que el médico te dice, los análisis, ¿no? Pues, y luego peor cuando se pone la hojita y luego no te la pone mirando a ti, ¿no? Se la pone mirándola a él enfrente y te está viendo ahí. Y luego la hojita aquí. Ay, Filigonio, no son buenos resultados. Pero no te dice, ¿no? Te hace una pausa y se queda ahí. Híjole, pues, ¿qué le vamos a hacer, pues? Viendo la hojita y el otro ahí en el hospital. Cuando está en el hospital, el ser humano ahí sí. Ahí es un cobarde, llorón, miedoso. Porque toda la gente le tiene miedo a la muerte. ¿Sabía que le tiene miedo a la muerte? Cuando está en el hospital, háblele al pastor para que ore por mí. Y con el dolor ahí. Pero no se edifican en Cristo. No crecen en Cristo. La vida de Cristo no puede impactar en lo natural en ellos. Imagínense, aprovechemos, seamos diligentes, aprovechemos el tiempo, porque no todos los días van a ser buenos en ese sentido. En Cristo todos los días son buenos, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que renovar esa mente, que crea que todos los días son buenos en Cristo. Pero si no me edifico en Cristo, ¿en qué doctrina me estoy edificando? Por tanto, no sean insensatos. Y luego llegamos al 17. Bueno, yo me acuerdo que tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? Porque los días, no hay días a veces en los creyentes, y más en el que no conoce este nuevo pacto, mi hermano. Ay, Dios mío, hay tantas historias. Hay días que son pésimos. Yo también los he pasado, ¿no? Yo también los he pasado. Yo también los he pasado, pero hay un hermano en Cristo, líder de alabanza en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se molestó con su esposa, le agarró la idea de suicidarse él y su esposa porque la esposa lo iba a dejar, se fue en un auto, y literalmente lo tiró al barranco, la esposa murió, él quedó vivo. O sea, ese tipo ¿usted cree que esa manifestación es Cristo a través de este hermanito de líder de alabanza? ¿O fue Satanás influenciando su mente de este hermano? El caso es que la esposa ahí quedó en el accidente, mi hermano. Porque él echó el carro fuera de la carretera. O sea, no fue que el carro se volcó, no, él lo echó. Porque la esposa ya no sé, que no le aguantaba, no sé qué, pero ya no lo quería dejar. Ay, la subió a la fuerza y se la llevó, y allá en la carretera yendo para la autopista, él volcó el carro y se volcaron y se mató a la esposa. 2 hermanos, un matrimonio en Cristo. Por eso aprovechemos el tiempo y edifiquémonos en Cristo. Llenémonos continuamente de esta palabra, estar oyendo. Yo oigo toda la semana esta palabra de gracia a otros predicadores, a otros. Entonces, ¿cómo es aprovechar el tiempo? ¿En qué momento usted va a aprovechar el tiempo? Bueno, cuando no es un insensato. Vamos al siguiente, el 17. Por tanto, no sean insensatos. ¿Quién es un insensato? Aquel que no es un entendido. ¿En qué? No sean insensatos, sino entendidos en cuál sea que la voluntad del Señor. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, todo lo que habló Pablo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, a lo que vamos al capítulo 5, de los frutos del Espíritu en justicia, en bondad y en amor. Todo lo que va de que aproveche usted el tiempo, que no sea negligente, que sea diligente. Todo esto que va llegando al versículo 17 es para que usted aproveche el tiempo, uno, y segundo,
no sea un insensato, sino un entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál cree que sea la voluntad del Señor? Que usted, que es un hijo de Dios, que está en Cristo, siga edificándose en Cristo, siga nutriéndose de la palabra de Cristo, siga renovando el entendimiento, siga transformando la mente, que Cristo se siga formando, que usted sea conformado y llegue a esa meta de que sea conformado a su imagen y que sea edificado, así como dice Efesios 4:11, que Él constituyó evangelistas, pastores, apóstoles, pastores, maestros, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de presentarlo como un varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero mientras no crezcamos a la medida de la estatura del varón de Cristo, ¿qué cree? Cristo pues no es expresándose a través de nosotros. Y si Cristo no se expresa a través de nosotros, pues dan ni pensamientos como este hermano de Culiacán, que no le importó a él matar a su esposa, pues él se volcó en el carro. No le importó. Es una pareja cristiana, mi hermano. Entonces, seamos sensatos y entendidos de cuál sea ¿qué? La voluntad del Señor. Ahí radica todo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? El propósito eterno que Dios hizo en enviar a su Hijo, para que su Hijo pagara el precio y lo rescatara del mundo de tinieblas. Y en ese propósito eterno la idea es la voluntad amorosa del Padre para darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo y fuese impartido y viniera a habitar en el cuerpo que es la iglesia, nosotros. Pero la idea es, ¿qué cree? No nada más venir a habitar en nosotros como iglesia, sino venir a expresarse, a manifestarse en nosotros como iglesia. Porque no puede estar la cabeza por un lado y la iglesia por otro. Si la iglesia no es entendida en la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús, si la iglesia no actúa en los frutos del Espíritu, no se manifiestan en la iglesia, porque no están creciendo ni siendo edificados en Cristo, la cabeza está acá y la iglesia acá. O sea, la cabeza se mueve por un lado y la iglesia por otro lado. No están unidos, aunque en el Espíritu están unidos, pero hay algo que necesita unirse a Cristo, que es el entendimiento, el alma, los pensamientos y la voluntad. Entonces, ¿qué cree? Todo esto que vimos ahorita es la expresión de la iglesia, la expresión de Cristo, y el que no expresa a Cristo va a expresar lo diferente a Cristo. Así de sencillo. ¿Captamos? Y podemos seguir leyendo muchas cosas más. Aquí está una expresión de Cristo. Dice el 19: ¿se han entendido cuál sea la voluntad del Señor? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una expresión correcta de los frutos, una expresión correcta de Cristo a través de la iglesia aquí. Es la idea, Cristo venir a gobernar aquí en la tierra a través de su cuerpo, la iglesia que somos nosotros. Digo, todos los que están en Cristo, ¿no? Todos, no nada más nosotros, esta congregación, todos. Pero jamás habrá una expresión de Cristo si no nos sometemos y no somos propositivos en ese sentido de nosotros mismos someternos a esta palabra, de rendirnos y decir como el apóstol Pablo: Señor, doblo mis rodillas ya ante el Padre, doblo mis rodillas ante esta revelación de Cristo, y ahora decido congregarme más, oír más. Si no puedo venir, lo oigo en mi casa, la comparto, oigo a otros predicadores, me estoy edificando en esta palabra de reino, en esta palabra de gracia, en esta palabra del nuevo pacto. Me estoy edificando, nutriendo a todas horas, estoy escuchando. Bueno, yo así lo hago. Así lo hago. ¿Y qué cree? Todavía la mente divaga y me falla. Imagínense con los que no se congregan, no vienen y no escuchan. Dios mío, no quiero pensar cómo está entenebrecida su mente, no quiero pensar. Ni siquiera quiero imaginarme cómo estará su mente. Si todavía que escucho toda la semana, mi hermano, toda la semana estoy oyendo, todo el día estoy oyendo. Nada más los ratos que salgo fuera o algo, pero regreso y otra vez pongo palabra, y otra vez pongo palabra, y otra vez. Porque anhelo esa formación de Cristo, anhelo que Cristo se exprese a través de mí. Y aún así, mi mente todavía divaga y falla. Ahora no quiero pensar en los que no se congregan o se van a su casa, y esta enseñanza que no vinieron el día de hoy, ¿qué cree? No la van a escuchar en la semana y no la van a escuchar en todo el año. No quiero pensar cómo andan. Ni siquiera me quiero imaginar. Imagínense. Pero creo que voy a vivir larga vida sobre la tierra porque es Cristo a través de mí expresándose. Y si usted lo cree, bueno, sea propositivo
comience a meterse más en la palabra para hacer que sea Cristo expresándose a través de usted. Esa es la idea. Vivir la vida sobre la tierra para expresarlo a Él, para expresarlo, para expresar su propósito, para expresar su vida. Ya se nos fue el tiempo, Dios mío, 1:25. Quiero concluir ya con, bueno, podemos decir muchas cosas de Efesios 5, pero quiero concluir nada más con 1 o 2 textos bíblicos al final. Llega el capítulo 5 a los Efesios, entendidos de la voluntad. Llega el capítulo 6 también, donde dice que se ponga la armadura de Dios. ¿En qué momento se pone la armadura de Dios? Cuando entiende todo lo de Cristo, ¿no? Cuando la coraza de justicia, que es totalmente justo, perfecto y santo. Que se pone el escudo de la fe, porque esa es la armadura de Dios, no es la de usted, la de Dios en usted. Que el escudo de la fe, que la palabra, que es la espada del Espíritu, etcétera. Todo esto viene, ¿no? Pero al final concluye Pablo, digo, para ya no dejar Efesios ya por la paz, porque podemos seguir hablando muchas cosas de Efesios, pero que usted me entienda. Lo único que sí vamos a retomar es lo que es la iglesia, la esposa como el marido, la iglesia y Cristo. Eso es lo único que vamos a retomar nada más el viernes. Pero yo quiero dejar todo esto aquí al final, nada más esto. Dice el apóstol Pablo, versículo de Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y lo dice el apóstol Pablo, no nada más orando en todo tiempo por todos los santos, sino dice, y por mí, es decir, oren por mí. Dice el apóstol Pablo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿qué cree? El misterio del Evangelio. Todo lo que nos vino hablando en la carta a los Efesios es el misterio del Evangelio, que es Cristo manifestado en la iglesia. Y dice, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada. ¿Dónde cree que estaba Pablo, mi hermano, cuando estaba escribiendo la carta a los Efesios? ¿Dónde cree que pedía oración? Estaba encarcelado, mi hermano. Estaba encarcelado, por eso él dice, doblo mis rodillas ante esta revelación. Dice luego, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. O sea, dice, oren por mí para yo tener esa habilidad de predicar este misterio, este evangelio, ese crecimiento de Cristo, ese amor de Cristo que excede todo conocimiento. Oren por mí para que me sea dada palabra con denuedo, con esa habilidad para que la gente entienda lo que yo voy a expresar acerca de Cristo. Oren por mí, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué cree? Estaba predicando el evangelio, ¿dónde cree? Encarcelado, mi hermano, en Roma. Ahí estaba predicando el evangelio. Por lo cual soy embajador, dice el 20. Embajador, ¿qué dice? En cadenas. ¿Se ha dado cuenta? Estaba encarcelado cuando escribió la carta a los Efesios. Que con denuedo hable de quién, de cuán bien se tiene que portar Filigonio, que tiene que cumplir la ley, que tiene que cumplir los 10 mandamientos para ser sano, salvo, y que tiene que irse al cielo guardando el Shabbat. ¿Acaso habrá Pablo eso? No, dice, ¿qué dice? Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de quién, de Él. ¿De quién? De Cristo. ¿Cómo debo de hablar? Pablo nada más predicaba de Él, y su servidor seguirá predicando siempre de Él. Pastor, pero ¿por qué ya no nos habla y nos dice que somos pecadores, que no servimos y que nos portemos bien, pastor? ¿Por qué no nos dice? Bueno, porque yo voy a predicar de Él, y Él va a producir en usted el querer como el hacer. Él es el único que puede cambiar su forma de pensar y su corazón, mi hermano. Nosotros no podemos hacer nada como humanos. Es el Espíritu de Cristo en usted el que va a producir, porque es Él a través de usted. Y la manera y lo que maquina, lo que piensa en su mente, es porque todavía es Cristo no formándose en nosotros. Y a todos nos hace falta, a mí también me incluyo, para que no diga, ay, el pastor es perfecto. Y no, yo también me incluyo, me hace falta a mí todavía. Pero yo deseo que también
ustedes sigan creciendo en esa misma formación de Cristo en todo tiempo. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Señor. Gracias te damos, precioso Rey. Gracias, Señor, por ser edificado siempre en ti, precioso. Y que siempre te expresemos a ti, hablemos de ti y darte a conocer a ti, que eres el todo, que eres la vida, que eres Dios mismo. Esa es nuestra única intención, Señor. Darte a conocer a ti. Proponemos, bueno, yo en lo personal, no sé si los demás aquí, pero aprovechar el tiempo, Señor, ser diligente y aprovechar el tiempo, porque entendemos que no todos los días a veces van a ser buenos si no renovamos y transformamos esta mente. Pero cuando tú te expresas a través de mí y de nosotros, todos los días son buenos, porque eres tú a través de nosotros. Ya no andaremos como los demás gentiles, Señor, con la mente entenebrecida, ajenos a la vida de Cristo. Ahora, cuando entendemos la vida que portamos, que es la vida de Cristo, y por naturaleza frutos de justicia, de bondad y de amor se verán manifestados. Y eso por naturaleza ya no participaremos. Como un fruto ya no participaremos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino las vamos a reprender. ¿Cómo la vamos a reprender? Creciendo en ti. Creciendo en ti, Cristo. Creciendo en ese amor que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de tu plenitud. Y tu plenitud se refleja y se manifiesta en el alma. Sabemos que viviremos larga vida sobre la tierra, Señor. Más de 100 años. Lo queremos. Pero también debemos de ser intencionales en llenarnos de esa plenitud y crecer en ti, para no ser niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina que luego nos quiera sacar del propósito eterno y enseñarnos algo diferente a ese glorioso propósito que hiciste en Cristo Jesús. Gracias por unir todas las cosas en ti, en los cielos y en la tierra, por unirnos como humanidad a ti, Cristo, y ahora formar tu iglesia aquí en la tierra, la cual tú sustentas, la cual tú habitas y por la cual tú te expresas y gobiernas aquí en la tierra. Gracias por cada manifestación de vida, de salud. Gracias por cada manifestación también financiera, porque creemos que eso también incluye el propósito y para tu propósito. Queremos ser participantes de ese propósito, Señor. Ayúdanos a entender todo esto. Ayúdanos a ser intencionales. Ayúdanos a ser personas decididas, decisivas en tomar decisiones correctas, Señor, en tomar las mejores decisiones para nosotros. Porque esas son las decisiones que provienen de ti, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer. Porque ya no somos tinieblas, esos eran otros tiempos, mas ahora somos luz en el Señor. Y por esos frutos, por ti, a través de nosotros, creamos que andamos como hijos de luz. Gracias te damos porque hay una evidencia de que tú estás en nosotros. Por eso, como dice Pablo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Decidimos ser diligentes y no andar, Señor, como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien este tiempo, Señor, y ser edificados en ti, en el cual somos arraigados y cimentados en ese glorioso amor de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias porque somos tu iglesia gloriosa aquí en la tierra. Gracias por este entendimiento. Gracias por cada oportunidad poder escucharte, esas palabras de vida, esas palabras de vida. Gracias, precioso Rey. Te adoramos con todo el corazón. Te adoramos, Cristo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Espero que no lo tome como condenación esta palabra de hoy, pero si tiene dudas, vuelve a escuchar. Si dice: pastor, creo que no me quedó muy claro eso de que tengo que ser intencional y proponerme a llenarme de la plenitud y el conocimiento de Cristo, vuelve a escuchar esta enseñanza que ha grabado. ¿Quiere vivir la vida sobre la tierra? Ahí está la clave. 3 enseñanzas, domingo pasado, viernes, y esta es clave para entender si vamos a vivir larga vida sobre la tierra o vamos a morir antes del tiempo. En lo que a mí respecta, yo voy a vivir más de 100 años. Es jactancioso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo que edificado en Cristo, va a ser Él operando a través de mí, no voy a ser yo. Y si Él opera a través de mí, ¿qué cree? Podrán venir vientos, ríos, podrán venir a dar esas cosas con ímpetu, pero ¿qué cree? No caeré, porque estoy edificado en Él, y es Él en mí y a través de mí operando aquí en la tierra. Así es que no me va a pasar nada. Y si usted lo cree también, y si usted es propositivo, intencional en seguir llenándose de la plenitud de Cristo, ¿qué cree? No vamos a tener necesidad de oficiar sepelios antes de tiempo. Bueno, excepto que el que vaya cumpliendo 100 años, pues sí hay que mandarlo ya al cielo, ¿no? Pero ya, o 100, 110, ahorita hay gente, ¿sabe que hay gente de 110, 115 años? He visto unos viejitos ahí de 110, arriba de 110 años. ¿Por qué no llegar a esa edad? Pues ya tenemos la clave, está en Cristo. Muy bien, pues en lo que nos puede tomar asiento y darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, que Él merece la gloria. Y vamos a despedirnos del ministro y pastor Federico Lara y de los que estuvieron conectados. Si tuviese oportunidad, usted que nos ve por internet, de compartir esta palabra de gracia, y cada persona que estuvo conectada, pues bendecidos en Cristo, agradecidos por estar ahí también edificándose. Y pues nuestra intención es que usted salga de tinieblas y también sea edificado en Cristo, para que sea de bendición a la obra de Cristo aquí en la tierra. Entonces, pues quedamos despedidos. Y pues si alguien quiere recibir a Cristo, es un principio, no es la idea de que va a ser salvo porque ya recibió a Cristo y es salvo. Si no lo cree en su corazón, pues no, tiene que creer en su corazón y confesar con su boca. Y aparte, ¿qué cree? Pues se empiezan a producir los frutos del Espíritu, el querer como el hacer. Es decir, decido escuchar más la palabra porque esto me llena de Cristo. Y si hay ese corazón, si una persona no le ven intenciones de congregarse, dice: este ni siquiera es salvo. En algunas cosas no estoy de acuerdo con unos maestros, ¿no?, que hablan mucho de obras y de que tienes que demostrar tu fe con obras. Pero por otro lado, de repente sí los quiero entender, en el sentido de que, oye, si no te nace la intención de congregarte, ir a escuchar algo acerca de tu propio Señor y Salvador, es porque a lo mejor, yo creo que todavía falta, que a lo mejor no son salvos, no han nacido de nuevo. Yo no entiendo alguien que dice que no se congregue y no quiere oír. Yo digo, no quieren oír algo de la vida que es de nuestro Señor. De repente pienso, yo creo que a lo mejor, digo, humanamente yo hablando, a lo mejor no sé si sean salvos o no, pero no hay frutos.
Y si no hay frutos es porque de plano a lo mejor ni siquiera la salvación eterna la pueden tener. Es a veces trágico y lamentable, mi hermano, que yo por ejemplo veo una parte de mi familia ya que según entendieron ellos que recibieron a Cristo, pero no están produciendo esos frutos, no les nace escuchar la palabra, y de repente dices, bueno, a lo mejor ni siquiera fueron salvos, hicieron una confesión nada más por quedar bien con alguien, te recibo Cristo como Señor y Salvador, pero nunca hubo una evidencia de que son salvos. Pero bueno, ahora sí eso se lo dejamos al Señor, pero debe haber una evidencia, ¿no cree? Una evidencia, amor a Cristo. Si Él me amó, ¿por qué yo no amarlo a Él? ¿Por qué no llenarme de Él? ¿Por qué no llenarme? Entonces no hay evidencia de hijos. Pero en fin, no estamos para condenar a nadie. Ahora sí que reflexionemos al respecto. Sí, digo, usted está aquí, no congregado. Me refiero a los que no me entienda, vienen por allá cada 6 meses. Dices, bueno, ¿son hijos o no? ¿O qué? ¿O son religiosos más que vienen a sentirse tranquilos cuando las cosas no están bien y vienen como a relajarse y decir, bueno, es que me salieron las cosas mal y ahora así como estilo de la religión donde estábamos antes, ¿no? Quiero tranquilizar mi conciencia, ¿no? De que la semana me porté todo mal, ya voy y ya salgo todo santurrón el domingo, ¿no? Y me confieso con alguien, ¿no? Y listo. Pero pues no se sabe la verdad, ¿no? Nunca vamos a saber el corazón del hombre, nunca vamos a saber si alguien es salvo o no es salvo. Solamente Él, la persona lo sabe, y el Señor. Pero nosotros solamente podemos ver los frutos. Esta persona no le nace el amor por Cristo, no se congrega, no participa, no hace nada, pues no son salvos, humanamente hablando. Lo digo, ¿no? Lo aclaro. No estoy condenando que este no es salvo y que este se vaya al infierno. Olvídese de eso, no. Solamente no hay una evidencia de hijos. Pero bueno, ahora sí que dejémoslo todo en manos del Señor. Nosotros nada más somos instrumentos de Él. Muy bien.